Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Lucas 7, del 36 al 38, nos dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungió con el perfume. En esta ocasión, dice que un fariseo, para disimular que no era como los demás de su clase, rogó a nuestro Señor Jesús que fuera con él a su casa a comer. Nuestro Señor Jesús, como siempre, tratando de enseñar humildad a todos, aún conociendo el corazón de muchos, que no eran dedicados a él, sino que se acercaban a él solo para disimular, como este fariseo. Pero vemos que nuestro Señor Jesús aceptó su invitación. Llegó a la casa de este fariseo y se sentó él a la mesa junto con el que lo invitaba. Pero vemos que al entrar nuestro Señor Jesús en esa casa, al sentarse a la mesa, de repente apareció una mujer de la nada, con un perfume de nardo, según era de los mejores que existían en ese tiempo y de los que más alto precio tenían. Llegó esta mujer, se postró a los pies de nuestro Señor Jesús a llorar, a mojarle los pies de nuestro Señor Jesús con sus lágrimas y a enjugarlos con su pelo. Esta actitud de esta mujer solo podría ser una actitud de una persona que estuviera tan agradecida con alguien porque hubiera hecho algo que lo hubiera motivado demasiado a comportarse de esa manera. Y vamos a ver por qué la actitud de esta mujer. Juan 8, del 3 al 11, nos dice así: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta ocasión,
Dice que encontraron a nuestro Señor Jesús, los escribas y los fariseos, pero no venían solos, sino que le traían a una mujer, quien ellos mismos habían capturado en el acto de adulterio. Y le dicen a nuestro Señor Jesús: a esta mujer lo hemos capturado en el mismo acto de adulterio. Y en la ley de Moisés nos manda a apedrear a mujeres así como esta. Pero para tentar a nuestro Señor Jesús, para tenderle lazo, para hacerlo tropezar, le preguntaban su opinión. Tú que eres el maestro en este tiempo, ¿qué opinas que debemos hacer con esta mujer? Nuestro Señor Jesús no les hacía caso, sino que estaba inclinado en el suelo y escribía. Y estos escribas y fariseos insistían en preguntarle. Se enderezó nuestro Señor Jesús y les dice: el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Solo eso dijo y se volvió a inclinar y seguía escribiendo en el suelo. Luego, al escuchar silencio, se enderezó y vio a su alrededor, y no vio a nadie más que solo a la mujer. Y le dice: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Ella solo pudo responder: se han ido, Señor, ya no hay ninguno. Entonces nuestro Señor Jesús le dice: tu pecado te es perdonado, ándate y no peques más. Ya puedes imaginarte el temor que sentía esa mujer en su corazón, al darse cuenta que aún los escribas y los fariseos temieron a este hombre que estaba agachado escribiendo en el suelo, que es nuestro Señor Jesús. Grande ha de haber sido el temor y el temblor que había en esta mujer. Cuando el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más, esta mujer se alejó inmediatamente de la presencia de nuestro Señor Jesús sin tener la oportunidad de agradecerle por lo que Él había hecho por ella. Le acababa de salvar la vida. Pues como dijeron los escribas y fariseos, y estaban en lo cierto, en la ley de Moisés se había escrito que a mujeres así como esa se les debía de apedrear hasta la muerte, para que de esa manera el pueblo aprendiera y ese pecado no se cometiera entre ellos. Entonces la mujer, por el miedo y el temblor que había en ella, ni tiempo de agradecer al Señor le dio. Pero vemos que vuelve a aparecer en esta ocasión cuando este fariseo invita a nuestro Señor Jesús a comer a su casa. Esta mujer que se acercó a nuestro Señor Jesús se tiró a sus pies a llorar y a enjugar sus pies con su pelo y a ungirlo con el perfume que llevaba. No era nadie más que esta misma mujer a quien nuestro Señor Jesús le había salvado la vida. Era una pecadora, pero nuestro Señor Jesús ya la había perdonado. Y demasiado grande era su agradecimiento con nuestro Señor Jesús, que cuando se dio cuenta que estaba en la casa de ese fariseo, no dudó ni 2 veces en echarse a sus pies, a lavarle los pies con sus lágrimas y a enjugarlos con su pelo y a ungirlo con ese perfume costoso. Lucas 7 del 39 al 43 dice así: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Cuando el fariseo, ya según se llamaba Simón, se dio cuenta de lo que sucedía, pues la Biblia dice claro que era una mujer pecadora. Y ya vimos en Juan cuál era su pecado. Entonces dice que este fariseo llamado Simón decía en su mente, en su corazón: de seguro que me equivoqué. Yo pensando que este hombre es un profeta. Pero si él en realidad fuera un profeta, sabría que esa mujer que está tirada a sus pies es una de las peores pecadoras que pueden existir. Y nuestro Señor Jesús, entendiendo los pensamientos de este hombre, le habla con una corta parábola. Le dice: Simón, había tal señor por cierto lugar que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50. Como ya vimos en una de las parábolas anteriores, un denario equivaldría a un día entero de trabajo. Entonces dice que habían 2 deudores. Uno debía 500 y el otro debía 50. Su Señor perdonó a ambos. Simón, le dice nuestro Señor Jesús: ¿cuál tú crees que agradecería más? Le dice Simón: Señor, yo creo que al que se le perdonó más. Estás en lo correcto, dice nuestro Señor Jesús. Así es. Lucas 7, del 44 al 48, dice así: Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando Simón le contestó a nuestro Señor Jesús: yo creo que amará más al que se le perdonó más. Has juzgado bien, le dijo nuestro Señor Jesús. Luego le empieza a reprochar. Mirando nuestro Señor Jesús a la mujer, le dice a Simón: ¿tú miras a esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavar mis pies. Según la costumbre entre los judíos, era que cuando llegaba un visitante, lo primero que se le daba era agua para lavar sus pies y luego entraba a la casa. Y nuestro Señor Jesús le dice: entré a tu casa y no me diste ni agua para lavar mis pies. En cambio, esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjugado con su pelo. No me diste un beso. Era también costumbre que cuando una persona era estimada,
entre los judíos, se le daba un beso en el cachete. Y a según estimaba a nuestro Señor Jesús, entró en su casa y ni siquiera un beso en el cachete le dio. Pero ves a esta mujer, le dice nuestro Señor Jesús, desde que se postró a mis pies, entrando yo a tu casa, no ha dejado de besar mis pies. No me besa mi cachete, me besa mis pies. Tú no me ungiste con aceite, y esta mujer me ha ungido con perfume y de los más costosos. Así te digo, le dijo nuestro Señor Jesús a Simón el fariseo, como a esta mujer se le ha perdonado demasiado, demasiado ama. Pero tú que crees que poco se te ha perdonado, amas poco. Qué vergüenza para este fariseo, a según intérprete de la ley. Queridos amigos, amigas que me escuchan en este día, podemos ver de que nuestro Señor Jesús libró a esta mujer de la muerte, pues iba a ser apedreada hasta que se muera. En ese mismo instante no pudo agradecer a nuestro Señor Jesús por el temor que sentía en ella hacia nuestro Señor Jesús. Pero se presentó la ocasión y no lo despreció. Cuando vio a nuestro Señor Jesús entrar en la casa de este intérprete de la ley llamado Simón, esta mujer inmediatamente se echó a los pies de nuestro Señor Jesús, a lavarle sus pies con sus mismas lágrimas y a enjugarlo con sus propios cabellos, con su pelo, y a ungirle sus pies con perfume. Y a según se entiende que este hombre llamado Simón, este fariseo, había sido sanado de lepra. Y a según él, solo una enfermedad era el que él tenía y lo sanaron. Pero esta mujer debería morir. Así es que a según el juicio de ellos, y a según lo que da a entender nuestro Señor Jesús, el pecado de la mujer era mucho más grande, porque había sido condenada a muerte. Y se le perdonó. Pero según el propio pensamiento de Simón, a él poco se le había perdonado. Por eso entró nuestro Señor Jesús a su casa, no le dio ni agua para lavar sus pies. Lo estimaba mucho a según y ni siquiera un beso en el cachete le dio. Ni siquiera lo ungió con aceite. Pero esta mujer hacía todo lo contrario. Y no le lavaba sus pies con agua, sino con sus lágrimas, y lo enjugaba con su propio pelo. Y no lo ungió con aceite, sino con perfume y en sus pies. Así es que la lección para nosotros en este día es: meditemos en cuánto Dios ha hecho por nosotros. Aunque toda nuestra vida lo hubiéramos vivido sin haber sido librados de ningún peligro, pero la vida, solo la vida, Dios y solo Dios puede darlo. Pero es imposible que una persona pueda decir: he vivido tantos años y nunca he visto la mano de Dios en mi vida para mi propio favor. Eso no podría ser verdad. Así es que en este día vemos que al que más se le ha perdonado, más amará. Y el que cree que menos se le ha perdonado, menos amará. Solo deseo que cada uno que ha escuchado en este día pueda meditar. Medita en todo lo que Dios ha hecho por tu vida
y te darás cuenta que mucho se te ha perdonado y mucho amarás. Andarás humildemente delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Andarás postrado a sus pies, como esta mujer lo hizo en esta ocasión. Y en el día final obtendrás mucho más de lo que has obtenido en este tiempo mientras has vivido, porque el Señor te salvará, el Señor te dará la vida eterna. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me han escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.